Imagina despertar un día y descubrir que tus propios hermanos te han vendido como esclavo. ¿Qué harías si te encontraras en una tierra extranjera, sin amigos y sin familia? Hoy te contaré la asombrosa historia de José, un joven que pasó de ser traicionado por su propia sangre a convertirse en el salvador de su pueblo. ¿Te has sentido alguna vez traicionado? ¿Te imaginas cómo sería enfrentar la adversidad y salir victorioso? Mantente atento porque esta historia cambiará tu perspectiva sobre la fe y la perseverancia. Vamos, acompáñame en este viaje fascinante y descubre los increíbles giros del destino en la vida de José. Soy José, el hijo de Jacob y Raquel. Mi historia es algo complicada, pero comienza con mi familia. Mi padre, Jacob, también conocido como Israel, tenía 2 esposas, Lea y Raquel, y varias concubinas. Yo era el 11º de 12 hijos, pero el primero que Raquel, la esposa favorita de mi padre, había dado a luz. Desde el principio, mi padre me mostró un amor y una preferencia especial. Me hizo una túnica de muchos colores, algo que me distinguía de mis hermanos de una manera muy visible. Esta prenda no solo era hermosa, sino que también simbolizaba el amor especial que mi padre sentía por mí, algo que mis hermanos no tardaron en notar. Los sueños que tuve fueron otro punto de contención en mi familia. Recuerdo claramente esos sueños proféticos. En uno de ellos, estábamos atando gavillas en el campo, y mi gavilla se levantaba y se mantenía en pie, mientras que las gavillas de mis hermanos se inclinaban ante la mía. En otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando conté estos sueños a mis hermanos y a mi padre, la reacción no fue precisamente la que esperaba. Mis hermanos se llenaron de envidia y resentimiento, mientras que mi padre, aunque me reprendió, guardó el asunto en su mente, pensando quizás que podrían tener algún significado. La envidia de mis hermanos llegó a un punto crítico cuando me enviaron a buscar a mis hermanos que estaban cuidando las ovejas en Siquem. Cuando me vieron acercarme, comenzaron a conspirar contra mí. Inicialmente, querían matarme, pero Rubén, el mayor, les convenció de que no derramaran sangre y, en su lugar, me arrojaron a una cisterna vacía. Luego, cuando vieron una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto, Judá sugirió que me vendieran como esclavo en lugar de dejarme morir. Así, por 20 piezas de plata, mis propios hermanos me traicionaron y me vendieron a esos mercaderes, que me llevaron lejos de mi hogar y de mi familia. Llegué a Egipto como esclavo y fui vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. A pesar de mi situación, la mano de Dios estaba conmigo y pronto me gané la confianza de Potifar. Me puse a cargo de toda su casa y de todo lo que tenía. Era un puesto de gran responsabilidad y, sinceramente, me sentía agradecido de haber encontrado una especie de estabilidad a pesar de todo lo que había pasado. La casa de Potifar prosperó bajo mi supervisión, y parecía que las cosas estaban mejorando para mí. Sin embargo, no todo fue fácil en la casa de Potifar. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en mí y trató repetidamente de seducirme. Yo siempre rechacé sus avances, manteniéndome fiel a mi amo y a mis principios. Una vez, cuando estábamos solos en la casa, ella me agarró de mi ropa intentando obligarme a acostarme con ella. Salí corriendo, dejando mi prenda en sus manos. Esto la enfureció y, para vengarse, inventó una mentira diciendo que yo había intentado forzarla. Cuando Potifar escuchó esta acusación, se enfureció y me envió a prisión. La prisión no era el fin de mi camino, de hecho, fue otro comienzo. Incluso en la cárcel, la mano de Dios estaba sobre mí. Gané el favor del carcelero, quien me puso a cargo de todos los prisioneros. En la prisión, conocí al copero y al panadero del faraón, quienes habían sido encarcelados. Ambos tuvieron sueños inquietantes y acudieron a mí para interpretarlos. Con la ayuda de Dios, pude decirles que el copero sería restaurado a su posición y que el panadero sería ejecutado. Todo sucedió tal como había interpretado. Le pedí al copero que se acordara de mí cuando fuera liberado, pero él lo olvidó.
Esos días en la prisión fueron duros, pero me enseñaron mucho sobre la paciencia y la confianza en Dios. A veces, uno se siente olvidado y abandonado, pero esa no es la realidad. Dios tenía un plan para mí, aunque en ese momento no lo entendía del todo. Las cosas cambiaron cuando el faraón tuvo 2 sueños que nadie podía interpretar. Finalmente, el copero recordó mi habilidad para interpretar sueños y me recomendó. Así fui llamado ante el faraón, y, con la ayuda de Dios, pude interpretar sus sueños, que predecían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Esta interpretación no solo salvó a Egipto, sino que también me elevó a una posición de poder como gobernador de Egipto. A veces, la vida te lleva por caminos inesperados y, en mi caso, esos caminos fueron bastante oscuros antes de que la luz pudiera finalmente brillar. Continuando con mi historia, y para no desviarme demasiado, les contaré cómo fue que pasé de la cárcel a convertirme en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Después de interpretar los sueños del copero y el panadero, pasé 2 largos años en prisión, hasta que un día, de repente, todo cambió. El faraón tuvo 2 sueños perturbadores que nadie en su corte podía interpretar. En uno de esos sueños, él vio 7 vacas gordas y saludables que salían del Nilo, seguidas por 7 vacas flacas y de aspecto enfermizo que devoraban a las vacas gordas. En el segundo sueño, vio 7 espigas de trigo llenas y buenas, seguidas por 7 espigas delgadas y marchitas que devoraban a las espigas llenas. Ninguno de sus magos ni sabios pudo darle una explicación satisfactoria. Fue entonces cuando el copero finalmente se acordó de mí y le habló al faraón sobre mi habilidad para interpretar sueños. Fui llamado a la presencia del faraón. Imaginen mi sorpresa y nerviosismo cuando me sacaron de la prisión y me llevaron ante el hombre más poderoso de Egipto. Después de asearme y cambiarme de ropa, me presenté ante el faraón, y con la ayuda de Dios, interpreté sus sueños. Le expliqué que los 7 años de vacas gordas y espigas llenas representaban 7 años de abundancia, mientras que los 7 años de vacas flacas y espigas marchitas representaban 7 años de hambre que seguirían. Le aconsejé que durante los años de abundancia, almacenara 1/5 parte de todo el grano producido en Egipto para que tuviera suficiente durante los años de hambre. El faraón quedó tan impresionado con la interpretación y el plan que me nombró gobernador de Egipto, poniéndome a cargo de todo el país, solo por debajo de él. Me dio su anillo de sello, ropa de lino fino y un collar de oro, y me hizo montar en su segundo carro. Fue un giro del destino que nunca hubiera imaginado. Durante los 7 años de abundancia, trabajé incansablemente para recolectar y almacenar grano. Construimos almacenes en todas las ciudades y guardamos tanto grano que se volvió imposible de medir. Cuando llegaron los años de hambre, Egipto estaba preparado. La gente de todas partes venía a comprar grano, y así fue como mis hermanos, sin reconocerme, también llegaron a Egipto buscando comida. Recuerdo vívidamente el día en que mis hermanos se presentaron ante mí. No me reconocieron, pero yo supe de inmediato quiénes eran. Los años no habían borrado de mi memoria sus rostros ni la traición que me habían infligido. Sin embargo, no sentí odio, sino una mezcla de curiosidad y compasión. Quería saber si habían cambiado, si se arrepentían de lo que me habían hecho. Decidí ponerlos a prueba. Les hablé duramente y los acusé de ser espías. Ellos, aterrorizados, negaron la acusación y me contaron sobre su familia, mencionando a nuestro padre y a mi hermano menor, Benjamín, quien se había quedado en casa. Les dije que para probar que no eran espías, uno de ellos debía quedarse como prisionero mientras los demás regresaban a casa y traían a Benjamín. Simeón fue el elegido para quedarse. Cuando regresaron con Benjamín, preparé una comida para ellos en mi casa. Al ver a mi hermano menor, mi corazón se llenó de emoción, pero todavía no estaba listo para revelar mi identidad. Durante la comida, les observé atentamente, y vi signos de cambio en ellos. Parecían más unidos y protectores entre sí, especialmente hacia Benjamín. Decidí hacer una última prueba.
Ordené a mis sirvientes que llenaran sus sacos con grano y que pusieran mi copa de plata en el saco de Benjamín. Después de que partieron, envié a mis hombres tras ellos y los acusé de robar la copa. Cuando encontraron la copa en el saco de Benjamín, los traje de vuelta. Mis hermanos estaban desesperados. Judá, quien había sugerido venderme como esclavo, se ofreció a quedarse como prisionero en lugar de Benjamín. Este acto de sacrificio y responsabilidad me conmovió profundamente. Finalmente, no pude contenerme más y me di a conocer a mis hermanos. Les dije: yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. Ellos estaban atónitos y aterrorizados, pero les tranquilicé, asegurándoles que no guardaba rencor. Les expliqué que Dios había usado su acción para un propósito mayor, para salvar muchas vidas durante la hambruna. Les pedí que regresaran a Canaán y trajeran a nuestro padre y a toda la familia a Egipto. El faraón, al enterarse de la llegada de mis hermanos, ofreció lo mejor de la tierra de Egipto para mi familia. Así, mi padre Jacob y toda su casa se trasladaron a Egipto y se establecieron en la región de Gosén. El reencuentro con mi padre fue uno de los momentos más emotivos de mi vida. Jacob, al verme, no pudo contener las lágrimas y me abrazó con fuerza. Vivió 17 años más en Egipto y, antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos y a mis propios hijos, Manasés y Efraín, otorgándoles una bendición especial. Después de la muerte de nuestro padre, mis hermanos temieron que yo pudiera vengarme de ellos. Se presentaron ante mí y me pidieron perdón, ofreciendo servirme como esclavos. Les aseguré nuevamente que no guardaba rencor y les recordé que todo había sido parte del plan de Dios. Les dije: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucha gente. Mi vida en Egipto continuó, y seguí sirviendo como gobernador hasta mi muerte. Tuve el privilegio de ver a mis hijos y nietos crecer en esta tierra. Antes de morir, hice prometer a mis hermanos que llevarían mis huesos de regreso a Canaán cuando Dios los llevara de regreso a la tierra prometida. Fue un recordatorio de que, aunque habíamos prosperado en Egipto, nuestra verdadera patria estaba en Canaán, la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Mi historia es un testimonio de cómo Dios puede transformar el mal en bien y cómo, a pesar de las pruebas y tribulaciones, siempre hay un propósito mayor en juego. Lo que comenzó con envidia y traición, terminó en reconciliación y salvación para muchas naciones. Y aunque mi camino fue lleno de desafíos, siempre tuve la certeza de que Dios estaba conmigo, guiándome y protegiéndome en cada paso del camino. Increíble, ¿verdad? La historia de José no solo es fascinante, sino que también está llena de lecciones valiosas para nuestra vida cotidiana. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder del perdón y la perseverancia como lo hizo José? Él enfrentó traiciones, encarcelamiento y años de sufrimiento, pero nunca perdió su fe ni su esperanza. Imagínate estar en su lugar, vendido por tus propios hermanos, alejado de tu familia y de tu hogar. ¿Cómo reaccionarías? ¿Podrías mantener la fe en medio de tanta adversidad? José nos muestra que es posible, que siempre hay una luz al final del túnel, y que, a veces, las pruebas más duras son las que nos preparan para un propósito mayor. Ahora, reflexiona un momento. ¿Cuál es esa situación en tu vida que parece insuperable? ¿Esa que te hace sentir atrapado, sin salida? Piensa en José y en cómo, a pesar de todo, llegó a ser el segundo al mando en Egipto, salvando a su familia y a toda una nación del hambre. ¿Qué podrías lograr tú si mantienes la fe y la perseverancia? Y aquí viene una pregunta crucial: ¿cómo aplicarías hoy las enseñanzas de José en tu propia vida? ¿Qué pasos puedes dar para enfrentar tus desafíos con la misma valentía y esperanza? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. La próxima semana exploraremos otra historia increíble de las Escrituras Sagradas que te dejará pensando y, quién sabe, puede que te inspire a ver tu vida desde una nueva perspectiva.
¿Tienes alguna historia bíblica favorita que te gustaría que cubriéramos? Déjalo en los comentarios. Gracias por acompañarnos y recuerda, cada historia tiene un propósito, y cada propósito ti.